Doctor José Antonio Torres Iriarte, a quien damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a Crimen Imperfecto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Es una grata oportunidad compartir los próximos minutos con ustedes y siempre a disposición para defender los valores democráticos, ¿no? Claro que sí, como buen heredero del pensamiento de Aya de la Torre. Así es, así es. Lucho, la contextualización esta semana, el día de ayer, la Junta Nacional de Justicia ha hecho justicia por primera vez para darle honor a esa institución. Lucho, cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente, el día de ayer, viernes, ya se ha oficializado la decisión de suspender por 6 meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. ¿Cuál es su opinión, José Antonio, con relación a este tema puntual? ¿Qué es lo que avisoras tú en las próximas semanas, meses? ¿Qué tipo de cambio podría, efectuarse dentro del Ministerio Público? ¿Qué esperas tú como ciudadano? Bueno, creo que la fiscal de la Nación que ha estado en ejercicio ha violado normas, ha violado la Constitución, actuó en rebeldía, desacató mandatos judiciales y decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Ella ha hecho los méritos suficientes para que haya este tipo de sanción disciplinaria, una suspensión de 6 meses. Y por supuesto ahora se está victimizando, incluso se ha permitido generar todo un debate para sorpresa de muchos, que está solicitando, digamos, la nulidad de la inscripción de un partido como Fuerza Popular, ¿no? Hecho inédito en la historia reciente del país. Yo creo que la señora Delia Espinosa ha estado haciendo política, y ni siquiera una política partidaria, sino una política de carácter delictivo, porque ha estado violando sistemáticamente y sintiéndose por encima de la legalidad y la Constitución, ¿no? Ahora, ¿qué cambios avisoras tú del Ministerio Público? ¿Qué es lo que podría cambiar sin ella? Bueno, va a haber una nueva correlación de fuerzas. Se entiende que se va a designar a otro fiscal encargado del despacho. En los próximos días los fiscales supremos tomarán esa decisión. Ciertamente creo que la señora ex fiscal de la Nación va a accionar legalmente, pero sobre todo política y mediáticamente. Va a impugnar la decisión de la Junta Nacional, y creo que va a tener aliados en los grandes medios de comunicación y especialmente en el Instituto de Defensa Legal, el diario La República, Gillibrand en sus 13 y otros operadores mediáticos y políticos, ¿no? Yo creo que puede ser el inicio de un cambio gradual. Definitivamente se necesita que el próximo gobierno, porque dudo que este Congreso esté en condiciones políticas y de consenso para iniciar una reforma del Ministerio Público, pero que me parece que es necesario refundar, si cabe la expresión, el Ministerio Público, ¿no? Claro, ella, como parte de este discurso de victimización antes de la toma de decisión de la Junta Nacional de Justicia, decía: lo que pasa es que yo no comulgo con los poderes fácticos, que ella dice, ¿no? Y que esta gente que está detrás, el crimen organizado, y que por lo tanto yo soy una piedra en el zapato para ellos, y que en realidad me quieren alejar para archivar los casos. En realidad, ¿eso se podría esperar de un nuevo fiscal de la Nación, que archive los casos supuestamente que están en giro? ¿Eso es posible? Bueno, sería violatorio de las normas establecidas. Yo creo que, claro, tiene que justificar la razón por la que ha actuado de esa manera, pero yo no recuerdo un caso de esta naturaleza, porque el desacato, la rebeldía, el desdén con el que trató a la doctora, a sus colegas fiscales supremos, no tiene precedentes. Y creo que en el caso de la doctora Benavides, más allá de las simpatías o antipatías, creo que había un mandato legal y había que cumplirlo. Definitivamente ella se siente empoderada, y ese empoderamiento o se siente un suprapoder, y creo que ese suprapoder lo ejerce porque se siente protegida por una personalidad o un personaje, en mi concepto, nefasto para
institucionalidad democrática y el país, que es Gustavo Gorriti en especial, ¿no? Lucho. Y justamente ahí, en ese punto, me gustaría conocer, doctor, sus Sí, apreciaciones. El abogado Luis Miguel Caya ha sido nombrado por Delia Espinosa en la conferencia de prensa que dio el día de ayer, viernes en la mañana, nuevamente fiel a su estilo y siguiendo las recomendaciones de su abogado, Luciano López. No quiso ir a la audiencia de la Junta Nacional de Justicia y en su lugar convocó desafiante a la Junta Nacional y nombró, repito, al abogado Luis Miguel Caya, que fue el que promovió esta denuncia administrativa interna, y dijo, y qué casualidad que el abogado que me denuncia pertenece al partido aprista y los abogados de Patricia Benavides también son apristas. Y sí, entonces la señora quiere tratar de presentar la idea de que es el partido aprista el que está detrás de todo esto que está sucediendo cuando la única responsable de lo que está viviendo Delia Espinosa es Delia Espinosa, juntamente con la cofradía Caviar, que se ha encargado de destruir la institucionalidad del Ministerio Público. Pero Claro. este afán de querer convertir en organizaciones criminales a lo que son partidos políticos, bueno, para nadie, pues es desconocido el hecho de que yo soy aprista, me voy a morir aprista, toda la vida voy a ser aprista, pero yo puedo decir, el partido aprista no tiene absolutamente nada que ver en este asunto, pero a pesar de que esta señora siga insistiendo. Y claro, esto lo había planteado ya en algún momento el señor Gorriti, que la semana pasada estuvo estelarizando su telenovela número 2 de la Cruz, perdón, de la Rosa Blanca, ¿no? Ahora con una nueva edición. Entonces, ¿cómo ve este tema de estas pataletas de esta señora que claro. seguramente ya Bueno, estarán buscando son reacciones a casi, su juez para poder obtener una medida cautelar y evitar que se cumpla la resolución de la Junta Nacional de Justicia? bueno, definitivamente creo que está politizando y hasta partidarizando un asunto que es de naturaleza jurídico-administrativa. Creo que se han cumplido con los cánones, con los procedimientos. Tampoco se puede impedir que los abogados en ejercicio tengan una militancia partidaria, no hay ninguna incompatibilidad. Creo que orgánicamente el partido aprista, que está inscrito en el ROC del Jurado Nacional de Elecciones y que se presta a competir en los próximos comicios, no está actuando como partido, sino sus adherentes o militantes que son abogados pueden ejercer libremente la profesión. Creo que la señora está creando las condiciones para tal vez decir detrás del APRA y de los apristas que patrocinan a determinados intereses en contra de la institucionalidad, de la Fiscalía o del Ministerio Público, hay una organización de naturaleza criminal. Entonces, no descarto, estoy aventurando una hipótesis de que la señora o los operadores políticos que la secundan, la asesoran y la adiestran estén ya tejiendo una nueva narrativa diciendo que el APRA está actuando como una organización criminal para quebrar el orden institucional en el Ministerio Público, ¿no? Sí, bueno, la verdad del asunto es que esta señora ha venido a chocar con, digamos, organizaciones realmente consolidadas, que como en el caso del Partido Aprista, pues tiene el día de hoy, dicho sea de paso, hoy 20 de septiembre, está cumpliendo 96 años, ¿no?, de fundación, ¿no es cierto? Hay que recordar que el Partido Aprista, perdón, 95 años, el Partido Aprista fue 95 años, fundado sí. el 20 de septiembre de 1930 para que postule a la presidencia de la República Víctor Raúl Haya de la Torre. Y desde esa época hasta el día de hoy ha tenido una trayectoria de permanente presencia en la vida política del país en, y donde ha tenido que sufrir de persecuciones múltiples. El día de hoy seguimos en lo mismo. Y fíjese usted, no puedo dejar de mencionar el hecho de que
este esbirro del caviarismo, infiltrado dentro de la Policía Nacional, gracias a Dios ya apartado, el señor Colchado, acaba de reconocer que filmaron a Alan García en el momento en el que estaba muriendo, Así es, sin ningún desparpajo. Y así lo es. cierto del asunto es que cada vez se van consolidando más los indicios que apuntan a que Alan García, si bien es cierto, tiró del gatillo, en realidad él lo hizo porque hubo un cerco, como lo dijo Rafael Vela, según declaración de Jaime Villanueva, cuando fue a cobrarle a Gustavo Gorriti por ese tema, para que hable con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y no lo saquen del cargo. Y sin embargo, a pesar de todos estos indicios, no se mueve un dedo para investigar el asesinato de Alan García, porque esto fue un vil asesinato, ¿no? Y más bien tienen encarpetada esta investigación en la fiscalía del señor Alcides Chinchay, a quien yo respeto muchísimo, pero que lamentablemente pues ha demostrado que la correa la tiene bastante floja o ha bajado de peso tanto que el pantalón se le está cayendo, ¿no? Y se sigue atacando al partido aprista de esta manera. ¿Hasta cuándo vamos a estar en estas circunstancias? Y ahora por una persona como Delia Espinosa, que no es pues precisamente una lumbrera del derecho, ni tampoco mucho menos de la política, ¿no? Claro que sí. Yo creo que las declaraciones de Harvey Colchado que dio a lo largo de esta semana, tengo entendido en un medio digital, deben ser tomadas en cuenta con mucha atención, porque creo que ha sido en un acto de sinceridad o en un acto de, digamos, querer ser lo más transversal posible. Habló de temas relacionados a Dina Boluarte, pero también habló de los hechos que precedieron la muerte del presidente García, como habían dispuesto un cerco, un seguimiento, digamos, de sus movimientos, de sus desplazamientos, los días previos a su detención. Y solo ese hecho creo que debería llamar la atención, porque si aún no había una orden de detención preliminar por 10 días, ¿cómo la policía, sin orden o mandato judicial para una detención preliminar, se tomó la libertad de ir, digamos, haciéndole seguimiento hora a hora, día a día? Los días previos hablan de 5 días antes de su muerte, lo que significa que había puesto un complot, todo un plan en marcha, urdido, en mi concepto, por la DIVIAT, por orden de Martín Vizcarra y del Poder Judicial en colusión con el Ministerio Público. Creo que esa es la gran investigación que está por emprenderse, ¿no? Ojo, pero esa declaración es autoincriminatoria. Así es. Porque ese es un tema de delito de reglaje. Así es. Porque lo que han hecho es reglarlo. Así es. Efectivamente se ha autoincriminado, yo no sé, en un acto de torpeza, de sinceridad, un arrebato, digamos, de contar parte de la historia y la verdad, pero es gravísimo que lo que él mismo ha señalado, ¿no? Claro, y hay que tomar en serio su palabra. Lo que sostiene, ¿no?, es exactamente un delito tipificado en el Código Penal. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Lucho. Ahora, para terminar, doctor Torres. Sí. Yo creo que lo peor que podrían hacer las fuerzas auténticamente democráticas del país, que lógicamente no es la progresía, a pesar de que insisten en disfrazarse de que son los luchadores anticorrupción y los defensores de la democracia. No. Ellos son los corruptos disfrazados de luchadores anticorrupción y son los más antidemocráticos que puedan existir. Entonces, lo peor, reitero, que podríamos hacer desde las fuerzas de la democracia sería pecar de triunfalistas en este momento, cuando vemos que el caviarismo se está desmoronando y perdiendo el control de la institución, que terminaron convirtiendo en un cuchillo, en un puñal de ejecuciones sicariales en contra de los enemigos políticos, mientras se dedicaron a perseguir solamente a quienes ellos decidían por conveniencias, repito, políticas, y liberaban a delincuentes, siguen liberando a delincuentes, y siguen persiguiendo también a militares, ¿no? Entonces no podríamos pecar de triunfalistas. ¿Qué es lo que deberían hacer las fuerzas democráticas en este momento para consolidar que el Estado de Derecho
de alguna manera se blinde para evitar que el caviarismo pueda dar un contragolpe y agarrarnos pues en plena borrachera de celebración, que es lo que no deberíamos hacer. Bueno, yo creo que hay que mantenerse en una actitud vigilante. Hace pocos días me permití en una declaración a un medio que me solicitó mi opinión, dije que había en marcha en mi concepto una trama para no solamente censurar a ministros, cambio de gabinete, sino incluso crear las condiciones objetivas desde el mundo caviar, desde las ONGs y ciertos intereses de la izquierda, de extrema izquierda o izquierda caviar, de promover un Sagasti 2. O sea, así como se crearon las condiciones luego de los pocos días que duró el gobierno de Manuel Merino para defenestrarlo, ¿no? Con una sonada golpista, porque eso fue lo que pasó el 14 y 15 de noviembre del año 2020, y la renuncia de Manuel Merino, y se elige un martes siguiente a una persona discreta, un parlamentario opaco como Francisco Sagasti, y se le encarga al despacho presidencial. Sagasti cumplió una tarea importante, porque en momentos cruciales, cuando se debatía aquí el resultado de la segunda vuelta electoral, el señor Sagasti, encargado del despacho presidencial, pudo haber solicitado que la OEA audite los resultados electorales, porque solamente así podía haberse tomado el tiempo la OEA de enviar a sus técnicos al país. Sin embargo, no lo hizo, se negó a hacerlo, ¿no? Y definitivamente Sagasti cumplió un papel nefasto en ese proceso electoral. Ahora creo que detrás de estas incriminaciones a Santibáñez, a Arana, estas grabaciones, estos audios, tal vez hayan novedades el día de mañana en algún medio dominical, ¿no? De nuevos audios, nuevas indagaciones. Hay todo un plan en marcha, porque ellos saben que en una competencia democrática abierta no tienen ninguna posibilidad de victoria. Entonces ellos quieren tramar, y estoy seguro de eso, más aún ahora que se sienten heridos por los sucesos, la decisión de la Junta Nacional de Justicia respecto a Adela Espinosa, están tramando políticamente la caída no del gabinete, sino de la propia señora Boluarte, e crear las condiciones para un gobierno de transición afín a ellos, ¿no? Bueno, de hecho, si me permite, Lucho, de hecho, en una edición en la edición del diario La República el día de ayer, ese pasquín que con, creo yo, bastante tino, mordaz Pancho de Piérola lo ha calificado como papel higiénico. Yo creo que Pancho de Piérola es bastante generoso en hacer esa calificación. Yo creo que no llega ni a papel higiénico. Pero fuera de estas apreciaciones estrictamente subjetivas, el diario La República el día de ayer estaba fomentando que la llamada generación Z, es decir, aquella que fue denominada la generación del Bicentenario, que no es otra cosa más que la generación perdida, o como Agustín Laje sociológicamente le llama la generación estúpida, o la generación idiota, promueva otro merinazo, en efecto, como usted lo estaba manifestando, pero ahora teniendo como modelo lo que ha pasado en Nepal hace unos días atrás. Y esto es tan indisimulado, si cabe este neologismo, que inclusive han fomentado, ¿no? Han difundido un comunicado de una organización que, tomando el símbolo de One Piece, que es el grupo que se levantó en Nepal, se quiere hacer exactamente lo mismo aquí, pero olvidando que ese movimiento en Nepal se levantó más bien contra el comunismo y el socialismo. Y aquí quieren hacer a la inversa. Entonces, ¿qué medio de comunicación tan irresponsable como este, que utiliza sus páginas para propiciar la violencia y el terror en lugar de hacer exactamente lo contrario y de cumplir su papel informativo? ¿No le parece? No, totalmente de acuerdo. Creo que la conducta periodística, si cabe la expresión, de este diario de Vinilo a Menos en La República es censurable en todo sentido, porque se ha convertido en un medio de agitación política y de defensa de oscuros intereses, no solo nacionales, sino financiamiento internacional está de por medio. Entonces,
creo que hay que explicar a la comunidad política y a los más jóvenes que lo ocurrido en Nepal más bien es un acto libertario de afirmación democrática de la nueva generación contra el comunismo maoísta o pseudo maoísta que se enquistó en el gobierno, cambió la constitución y estableció un régimen totalitario. Y justamente la reacción de los jóvenes fue cuando se empezó a recortar el acceso a las redes sociales, ¿no? Entonces ese hecho significativo, mi concepto, claro, acá hay desinformación, se quiere utilizar y aprovechar para confundir más al país, ¿no? Y sobre todo a los más jóvenes que están muchas veces desinformados, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su participación en Crimen Encantado, Imperfecto. y ha sido grato compartir estos minutos con ustedes. Y estaremos convocándolo seguramente en algún otro momento. Gracias.